El 31 de octubre Midway Games creó uno de los juegos shooter sobre raíles más populares de la década, siendo un bestseller en el año 1998, incluso sobrepasando al Mortal Kombat 4, catalogándose a su vez como uno de los juegos con la violencia gráfica más brutal y el humor negro más surrealista. Sin embargo, a pesar de su renombre y del innegable éxito que supuso, nadie ha oído hablar de este juego en mucho tiempo. Ninguna productora o desarrolladora ha intentado crear una secuela, o más aún, crear un port para consolas, ya que el juego fue exclusivo de arcades. Eventualmente su historia cayó en el olvido, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasó durante el desarrollo de Carnevil? El 13 de junio de 2020 un usuario en 4chan respondió a una interrogante que él mismo había planteado, revelando una inextricable historia de cultos célticos de adoración pagana, descubriéndose así la conspiración y el misterio tras la cancelación de los ports de este increíble juego por culpa de una secta que pretendía utilizar los videojuegos como propaganda satánica. En este video te contaré en todo detalle la leyenda y presunta conspiración detrás de Carnevil, The Greatest Show on Earth. Comencemos. Bajo la luna llena y los árboles secos, camina por la morada de los muertos, y encuentra la tumba del bufón, allí donde los cadáveres se enconan. Aliméntalo con el más nuevo y brillante óvulo de la muerte, solo entonces el carnavalvado regresará para atraparte. Así empieza el juego, con una breve rima difícil de traducir que nos pone en el contexto de la historia. En el pueblo ficticio de Greely Valley, en el estado de Iowa, existe una leyenda urbana según la cual al insertar una moneda dorada en la calavera de bufón que decora la tumba del maestro de ceremonias de un antiguo circo, Ludwig von Tokentaker, el mismo parque se levantará de la tierra. Los protagonistas, un grupo de adolescentes, realizan un tour por el cementerio del pueblo, donde oyen la leyenda y proceden a ponerla en práctica, levantando el antiguo parque de atracciones de Tokentaker de los suelos. Naturalmente, todos los adolescentes mueren, a excepción de los protagonistas, los cuales deben entrar al parque de atracciones con escopetas, a enfrentarse contra hordas de zombies, mutaciones humanoides, esqueletos, payasos maníacos, muñecas con vida, bebés demoníacos gigantes, dinosaurios, y un larguísimo etcétera. El juego está dividido en 3 niveles, que pueden completarse sin un orden específico, y un cuarto nivel que se desbloquea al ganar los primeros 3. La casa embrujada es el primer nivel, donde nos enfrentamos como mini jefe a un asesino slasher estereotípico en llamas llamado Jambone, el cual es un hombre gigantesco con máscara de soldar y una ametralladora como brazo derecho. El jefe del nivel es la malvada Mary, una especie de mujer vampiro la cual pierde ropa con cada disparo y se vuelve más poderosa cuanta menos ropa tiene. La ciudad desvencijada es el segundo nivel, donde se exploran varias atracciones con una temática navideñas, teniendo por jefe final al mismísimo Krampus, siendo probablemente la primera aparición de esta criatura folclórica en algún videojuego. El penúltimo nivel es el Freak Show, una galería de personas y seres grotescos donde yace la cámara de los horrores. El jefe final es un bebé Frankenstein el cual es revivido por la electricidad, el cual es derrotado haciéndolo explotar por una sobrecarga eléctrica. El último nivel es la gran carpa, desde la cual se llega al dirigible de Tokentaker, donde nos enfrentamos primero contra un Laut, la cabeza de bufón, y finalmente con Tokentaker, el cual es derrotado al ser arrojado a las aspas del dirigible. Previo a su desarrollo el juego estuvo a punto de ser cancelado por parecer más una especie de casa encantada de Disney, así que los artistas decidieron que no tenían nada que perder, comenzando así con los conceptos más grotescos y las escenas más gore posibles, tomando como justificación la brutalidad de los juegos como Mortal Kombat. El juego fue un rotundo éxito, recibiendo reseñas en las que se decía que debía de tratarse del juego más perturbado y retorcido creado hasta la fecha por su estilo tan único y lo bien logrado del texturizado de los rostros derretidos, la carne quemada, o las costillas expuestas. Tras su lanzamiento, una compañía pidió la IP de Carnevil para trabajar en un proyecto que se trataría de una suerte de port del videojuego para consolas, solo que, en lugar de tratarse de un port sin más, pretendían crear un juego original basado en los conceptos de Carnevil. Sin embargo, no se conoce nada acerca de dicho proyecto a día de hoy más que la mención de su existencia por parte de uno de los artistas del juego.
La última pieza de información oficial sobre Carneville y su legado ocurrió en 2019, donde se realizó una reunión formal para rememorar al juego donde se presentaron Scott Pikulski, el diseñador de los modelos 3D de los personajes, Kevin King, el compositor del soundtrack, y Jack Jagger, quien creó la idea principal del juego y prestó su voz a varios de los personajes. Aquí es donde empieza lo que yo llamo el giro de guión, o la madriguera del conejo, o en inglés, el rabbit hole. El 13 de junio de 2020 un usuario mencionó en un hilo sobre leyendas urbanas de videojuegos que Carneville, para ser un juego tan corto y sencillo, tenía una enorme cantidad de simbolismos y mensajes subliminales, así como una historia retorcida. Un usuario pidió más información al respecto, y así se creó el hilo que veremos a continuación. Al principio el autor describió el contexto en el que se estrenó Carneville, hablando sobre su resultado como bestseller en 1998 y el hecho de que nunca fue porteado o continuado en una secuela. Aquí es donde Lannon habla sobre el oscuro misterio inextricable detrás de la creación de Carneville. Citando textualmente, Carneville fue un juego desarrollado principalmente por un culto pagano celta que estaba pretendido como un paso dentro de una serie de complejos rituales para el Samhain, el equivalente a lo que viene siendo el Año Nuevo celta, confundido a menudo con el Halloween por los rednecks protestantes, el cual realmente tiene su origen en el Día de Todos los Santos, All Hallows Eve. Originalmente el juego fue una simple idea de Jack Jagger, un empleado de Midway el cual solo quería hacer un juego de terror por Halloween, sin ningún tipo de conexión con el culto. Fue lo que se llama comúnmente un peón muy útil. El verdadero misterio del juego yace detrás del túnel, un nivel que fue completamente removido del juego, permaneciendo únicamente un soundtrack en el código del juego, descubierto mientras se exploraba la ROM en un emulador en busca de material sin utilizar, este mismo que están oyendo. Según el Anon, el nivel, seguramente, se trataría de un túnel del amor para mantener la temática del parque de atracciones. Este fue mandado a eliminar por los directivos de Midway por el simple motivo de que era demasiado ofensivo y gráfico, incluso para los estándares de Carneville, y no querían arriesgarse a que el juego fuese prohibido en las arcades. Durante el nivel el Anon cree que habría alusiones a rituales sexuales hiperviolentos, representando los ritos del culto céltico detrás del desarrollo del juego. Dicho culto se describe como conformado por varios grupos de adolescentes conflictivos llegados de familias disfuncionales, despojos pertenecientes a la subcultura otaku entre otras, los cuales disfrutaban de exponerse a hentai guro, o sea, animación pornográficas gráficamente sangrientas y violentas, así como otro tipo de contenido violentamente explícito. En resumen, que eran edgys larpeando. Como prueba de dicha afirmación, el Anon demostró que en el código de Carneville se encontraron imágenes de referencia y placeholders de anime, principalmente Sailor Moon, apareciendo Sailor Mercury y Sailor Jupiter, e incluso en los créditos del final del juego, en la sección de agradecimientos especiales, está el nombre de la princesa Serenity, la protagonista de Sailor Moon. Entre otros placeholders y easter eggs, se encuentra una imagen de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos seriales más brutales de la cultura estadounidense, el cual sostiene en una bolsa ensangrentada la cabeza de Neil Nicastro, el productor ejecutivo del videojuego y el CEO de Midway Games hasta 2004, el cual, acorde a lo descrito por el Anon, había causado problemas durante el desarrollo, siendo probablemente el que mandó a borrar el nivel del túnel. Hay más contenido sin utilizar, como los nombres originales de algunos jefes, por ejemplo, Evil Mary parece ser que se llamaría Lady Chastity, sin embargo, no es tan relevante para lo que viene a continuación. Quizás es a partir de aquí que tenemos que empezar a dibujar barreras entre la realidad y la potencial ficción de lo que sería una creepypasta.
Según el Anon, la secta en cuestión no era oriunda de una ciudad, pueblo o estado como Ohio, sino que tenía varias ramas en distintos estados de los Estados Unidos, e incluso una rama canadiense, del cual se conoce a su líder, un joven otaku estereotípico obsesionado con Sailor Mercury llamado Greg Taylor, el cual principalmente actuaba como un nerd que vivía en el sótano de su madre con el fin de pasar desapercibido como líder de un culto de creencias paganas. Como referencia sobre la naturaleza de este individuo, el OP presentó Metraje de los 90s, un reportaje sobre la influencia de Sailor Moon en los jóvenes y la cultura occidental, mostrando cómo gracias a esta serie la cultura otaku se había abierto paso entre los adolescentes estadounidenses. A continuación les pondré el clip del metraje donde aparece Greg subtitulado. Labeled Hitoshi and others like him, the otaku. Translation, shut-in, fanatic, geek. People so utterly obsessed with information that they become withdrawn from society. It seems that information technologies have bred the ultimate fan, and now they're starting to emerge here. Hi, Greg. Hi, Todd. Come on in. Great, thanks a lot. So you're the ultimate fan. I don't really want to flatter myself that way, but I am definitely obsessed with Sailor Mercury. You guessed it. Greg Taylor is also a big fan of anime. More specifically, this 20-year-old university student's love is... She's the lead character's sidekick in the popular children's cartoon called Sailor Moon. He's created an online shrine for the inked superhero, and he's constantly searching for new information to add to it. She wears glasses. In the fourth season, she gets glasses, and also in the fourth season, when she powers up into Super Sailor Mercury, she gets 3 earrings instead of just the one. So what's that? Oh, it's sort of my good luck talisman, I guess. My Mercury plushie, I carry with me everywhere. In Greg's tiny room in Ottawa, a home away from home, his obsession is, well, hard to miss. A character who kind of becomes her boyfriend was named Greg, and that sort of intrigued me. Now, the time you spend online... En ese entonces el individuo que acabamos de ver no era el líder de la rama canadiense del culto, y acorde a lo explicado por el propio Anon, no sabe si tuvo alguna conexión verdadera con Carneville, o más específicamente, la reimaginación que se tenía planeada para la consola, la cual fue cancelada en su entereza. Como uno de los propios creadores del juego dijo, una compañía pretendía utilizar la IP de Carneville para hacer un portaconsola que se tratase de un juego esencialmente nuevo, quizás incluyendo el nivel del túnel de los enamorados. Este nivel en cuestión se decía que tendría contenido altamente choqueante así como mensajes en código que solo los cultistas podrían entender, pareciendo sin sentido para cualquier otra persona. Entre las imágenes que se incluirían se hallaría un aluvión de simbolismos hacia el paganismo celta y artwork de anime Guro, así como clips de las siguientes películas y fechas. El hombre de mimbre, de Robin Hardy, 1973. Born to Raise Hell, de Roger Earl, 1975. Holocausto caníbal, de Ruggiero Deodato, 1980. La leyenda de Lion Flare, de Yorihisa Uchida, 1986, y Urotsuki Doji, la leyenda de Overfiend, de Hideki Takiyama, 1989. Entre otras imágenes, se pretendía insertar una imagen en formato GIF del suicidio de Badwire, así como algunas cintas originales que podrían incluir rituales que probablemente involucrarían nudismo explícito, sexo, y sacrificios humanos o animales. Tanto el túnel como la versión de consolas tendrían algunas de estas referencias, sin embargo, por su naturaleza ilegal, tanto porque incluían referencias literalmente snaz como por los derechos de autor, esto fue removido por completo. Para avalar sus afirmaciones, el usuario que escribió el hilo enseñó los placeholders de Sailor Jupiter y la imagen de Jeffrey Dahmer, las cuales, en cierto modo, avalan en parte su versión de los hechos. Pero, ¿cómo sabe este usuario tanta información comprometedora? Un viejo amigo mío solía trabajar en Midway como parte del equipo de desarrollo en ese entonces. Éramos compañeros de piso en Iowa en ese entonces, tenía 2 lugares de residencia, un apartamento cerca de Chicago el cual rentaba bajo su nombre y el rancho en Iowa en el cual vivíamos, dicho sea de paso, el rancho era propiedad del grupo.
Para la división de arcades, Midway Games tenía varias oficinas pequeñas en Illinois y Iowa, mientras su sede principal se hallaba en Chicago. Sé que esto suena como la típica historia de mi papá trabaja en Nintendo, pero es la verdad. Conocí mucha gente variopinta en mis tiempos en la comunidad pagana. Mientras más filtras toda la mierda Wicca y la basura New Age, comienzas a volverte cercano con varias personas, con las que te llevas mejor. Como dije, yo mismo fui parte de un grupo pagano celta en el cual adorábamos principalmente a Lug, Egne, el Data y a la mismísima Morrigan. Hay muchos rituales muy jodidos y perturbadoras asociados a la diosa Morrigan, no tiene absolutamente nada que ver con lo que las chicas góticas Wiccas y New Agers intentan representar, no es la diosa de la muerte, la guerra y la destrucción por nada. Así que el culto era un grupo de nerds que fetichizaban el etnonacionalismo pagano celta mientras roleaban mazmorras y dragones. Sí, suena como un grupo típico de desarrolladores de los 90s. Perdí la cuenta de cuántos usuarios raros de ese estilo había en los foros de Doom. Los Whips y los Nerds eran solo dos de los demográficos de los cuales el culto reclutaba gente. También reclutaban gente de los círculos góticos y metaleros, predaban a los marginados y la gente con familias rotas y disfuncionales. Cuanto más tiempo pasabas en el culto, más te desalentaban de seguir en tu tribu urbana, y si querías subir de rango, tenías que meterte muy profundo en el ocultismo pagano. Dejé el culto en 2002, pocos meses después del 11 de septiembre. Las cosas se estaban poniendo muy serias y decidí escapar. Ya no vivo en Iowa ni me mantuve en contacto con nadie del culto. Sé que los desarrolladores que estaban trabajando en la versión para consolas eran una third party, o sea, un grupo ajeno a Midway que habían contratado para portear la versión de arcades, en la cual trabajaron empleados de Midway. Del equipo original solo dos eran cultistas, mi compañero de cuarto y otra persona de menor rango. En esa época llegué a conocer a Greg, el canadiense obsesionado con Sailor Mercury, fue entre el 99 y el 2000 cuando la rama de Ontario se reunió con otros miembros del culto del Medio Oeste. En esa época ya no estaba tan obsesionado con el anime, en su lugar se había fijado más en los rituales y la celebración de deidades paganas, y lo más impactante de todo, había perdido peso. A la fecha no sé si el culto sigue activo o si se reformaron en otra secta. Después de Columbine y el 11 de septiembre, el culto se mantuvo en un perfil bajo de manera intencionada, no querían que la ley les cayera encima, algunos de ellos traficaban drogas, vendían armas o las coleccionaban, las actividades delictivas típicas de los cultos. A eso hay que añadir que muchos de los rituales podrían considerarse delitos graves, y tomando en cuenta el Satanic Panic de los 90s, mucha gente simplemente dejó el culto por inicios del 2000. Los miembros más viejos del culto originalmente pertenecían a pandillas blancas de Chicago, como los Jousters, los Gaylords, los Stoned Freaks y los Uptown Rebels. Esta es la historia principal de Lannon durante su estadía en el culto. Tras esto entró en detalles de la clase de rituales que llevaban, como el de iniciación al culto, el cual esencialmente consistía en un gangbang, por lo que nosotros no entraremos en muchos detalles al respecto, ya que los rituales de este culto se pueden resumir en autoflagelación, sexo brutal entre multitud de personas de manera consentida o no, pactos de sangre, y quizás lo más importante o extremo visto por el Anon, ofrendas animales, de las cuales el Anon dijo no haber formado parte porque no se veía capaz de lastimar a un animal. Pero quizás el fragmento de información más importante viene a continuación. Sí, el culto existió y se introdujo en un equipo de un juego para PlayStation 2 y PC que fue cancelado, pero, ¿fue lo único que intentaron? Esta es la conspiración del culto de Carneville. No sé qué tan familiar sean las juventudes actuales con el concepto, pero, ¿les suena de algo el término Satanic Panic? Quizás les suene más como la cacería de brujas modernas. A partir de la década del 1980, comenzó en Estados Unidos un pánico moral con respecto a la preocupación de los católicos y cristianos por la influencia de Satán sobre las juventudes, desatándose así un caos que terminó con más de 12.000 denuncias por abuso ritual satánico, incluyéndose entre las alegaciones que existía una conspiración de escala internacional, o más bien, mundial, por la cual los cultos satánicos querían ganar el poder, y para ello, metían propaganda en los medios como las películas, o más importante,
importante aún, en los videojuegos. Quizás uno de los casos más sonados es el de los 3 de West Memphis, donde 3 adolescentes fueron acusados de matar a 3 niños en un ritual satánico, condenando a uno de ellos a muerte a pesar de que, años después, se demostraría que eran inocentes. ¿Qué tiene que ver esto con Carneville? Según el anónimo en cuestión, tanto él como el grupo consideraban que los cristianos eran retrasados, y que además estaban equivocados con el hecho de creer que toda representación ficticia de terror u horror era inherentemente satánica. Sin embargo, esto abrió los ojos a una nueva idea en el culto. En efecto, tanto los juegos de rol como los videojuegos, así como la música, podían ser transformadas en un medio propagandístico para adoctrinar a las personas o prepararlas mentalmente para distintas situaciones, sometiendo a las personas a condiciones fisiológicas específicas en un régimen estricto para imponer un estado mental. El OP relata cómo eran casi forzados a ver películas extremadamente violentas y oscuras, porno sadomasoquista extremo, hentai gurui con demonios, películas de clasificación X, etc. Esto con el supuesto fin de desensibilizarlos y reconfigurar sus mentes para prepararlos como buenos guerreros de los dioses. El larpeo era tan fuerte que incluso creaban campañas de mazmorras y dragones y vampiro la mascarada como método de entrenamiento psicológico. Naturalmente, toda esta mierda no es un régimen de adoctrinamiento psicológico eficiente, pero aún el esfuerzo estaba ahí. En las palabras del creador del libro. Los cristianos estaban equivocados, las corporaciones no están usando los medios para lavar el cerebro a las personas y volverlas violentas. Pero nosotros podemos hacerlo, y depende de nosotros el hacerlo. Así fue como se planeó meter propaganda y simbolismos paganos célticos en el túnel del amor de Carneville, y crear un juego nuevo exageradamente perturbado y degenerado, quizás lo suficiente para ser directamente descartado por Midway Games. Los cultistas en cuestión que estaban trabajando en el port del juego, según el Anon, eran 2. Un chico y una chica, los cuales, incluso para los estándares del culto, eran raros de huevos, estando la chica totalmente obsesionada con John F. Kennedy y su muerte, a la vez que proclamaba que estaba casada con Sephiroth o algo así. Aunque el culto en sí mismo no era dueño de nada y estaba extremadamente disperso, con grupos de 10 a 15 personas en distintos estados, intentaron, y probablemente lograron, infiltrarse en distintas compañías y estudios. Por su naturaleza, el Anon se llegó a preguntar si era posible que el culto fuese en realidad algún tipo de método para reclutar personas dispuestas a lo que sea por alguna organización mayor, operando en un estado profundo para extender su influencia y su poder. Mi preocupación más grande es que, incluso si el culto ya no existe, incluso si no lograron infiltrarse exitosamente en la industria del gaming tras fallar con el port de Carneville, incluso si todo les salió mal, puedo creer que sigan existiendo individuos que hayan hecho perdurar sus estúpidas creencias, continuando las ideas e intentando experimentar creando un nuevo culto o algo similar. Se hacían llamar The Green Club o el Club Verde. Un nombre poco llamativo e intencionalmente genérico para no llamar la atención. Si lo hubiesen llamado los Padres de la Verdad tras la muerte o algún nombre de naturaleza obviamente ocultista o paramilitar hubiese sido como poner una bengala para que los detuviesen los federales. Solo puedo darles el nombre de mi compañero de cuarto, Rowan, porque no recuerdo su apellido. Desconozco si sigue habiendo alguna copia del guión original del juego, con el túnel del amor incluido, o una copia del guión del Porps. Quiero aclarar que no todos en Midway eran cultistas, por ejemplo, Jack Hager no lo era, solo Rowan y alguien más cuyo nombre no recuerdo. No creo que sea buena idea intentar contactar con alguno de los cultistas para preguntarles si, en efecto, son una sociedad secreta, porque podría repercutir sobre ustedes, o más importante, sobre mí. Sin embargo, no creo que haga daño a nadie preguntar si siguen existiendo en algún lugar las primeras versiones del juego, eso o intentar localizar al equipo que trabajaría en el reboot sin finalizar, que iba a salir para consolas con la licencia de Carneville. Esta es la historia de Carneville. De esta historia la verdad solo podemos confirmar dos cosas, la primera es que, en efecto, había gente con un sentido del humor muy negro como para hacer un fotomontaje de Jeffrey Dahmer sosteniendo la cabeza muerta de un CEO de la empresa, y que, en efecto, había placeholders de Sailor Moon, así como un soundtrack sin utilizar.
Es un comportamiento normal de los cultos el mantener un ojo sobre las tribus urbanas más aisladas y las personas con problemas de autoestima. No solo funcionan así los cultos satánicos, sino la mayoría de religiones. Técnicamente Greg Taylor, el otaku obsesionado con Sailor Mercury, no tiene nada que ver con Carneville, pero el hecho de que hubiese referencias a Sailor Moon tan fuertes en el juego, incluyendo el agradecimiento a la princesa Serenity, lo pueden hacer a uno dudar de que realmente uno de esos otakus manipulados por el culto realmente se hubiese infiltrado exitosamente en Carneville, lo que significaría que es posible que haya simbolismos ocultos en alguna parte del juego. Si a esto le sumamos que existe el soundtrack sin utilizar, llamado Túnel, no es imposible que el nivel del túnel del amor existiera en algún punto, pero el motivo por el que no se realizó al final lo ignoramos. He buscado muy profundo, pero no he encontrado ninguna información sobre el port en el que se había trabajado, pero tomando en cuenta que Midway Games estaba teniendo pérdidas importantes, es probable que simplemente lo cancelasen por motivos económicos, aunque, de nuevo, dicho port iba a existir, pero fue cancelado. En mi opinión esta historia es una creepypasta extremadamente bien fundamentada. Si escuchamos la entrevista de 2019 en la que el mismo creador conceptual del juego, Jack Hager, comenta que originalmente iba a haber un nivel o sección con temática de agua y menciona algo sobre un túnel, por lo que es probable que el túnel de los enamorados no exista y el soundtrack sonase en una parte de uno de los 3 niveles existentes, la cual fue descartada. Después de todo, toda la información ya estaba en línea. El nombre de Rowan viene de Rowan Ataya, probablemente, un trabajador que actualmente se halla trabajando para Bethesda. Viendo las imágenes de Jeffrey Dahmer, el Boom Otaku, los placeholders de Sailor Moon, y el Satanic Panic, el usuario creó una creepypasta que, aunque técnicamente no se puede confirmar como verdadera, tampoco se puede desmentir. Es una historia virtualmente infalsable, por lo que me parece muy interesante. Existió un culto que, inspirado por las protestas católicas, decidió infiltrarse en los medios y los videojuegos para crear propaganda pagana cultista. A mí me encantaría creer que sí, pues no es imposible, sin embargo, no daré una respuesta personal. Está en ustedes creer o no en esta historia. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta otra.